Continuamos con esta exposición sobre la obra de Jacob Taubes, Escatología Occidental. Taubes dice que el reino de Dios es el reino de los cielos. Como sabemos, esto no es una novedad, porque como el Evangelio de Mateo está dirigido a un auditorio judaico, reino de los cielos reemplaza el nombre de Dios. En sus visiones y alucinaciones, dice Taubes, los visionarios apocalípticos atraviesan el reino de los cielos, se elevan de cielo en cielo y regresan de los cielos a la tierra. Que viene al reino de los cielos significa que desciende, y sobre la petición del Padre Nuestro, venga tu reino, dice, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sobre la tierra ha de devenir lo que en el cielo ya está, o sea, ya está realizado. Esto solo puede ocurrir si el reino viene. No es Jesús quien trae el reino. Una idea semejante es totalmente ajena a Jesús. Antes bien, el reino trae a Jesús consigo. Pablo y la disolución del mundo antiguo, un tema muy importante en Taubes. Como dijimos en el bloque anterior, él trabaja el tema de la teología política en San Pablo, sobre todo en la carta a los romanos. Y aquí Taubes se refiere al apóstol Pablo, cuya teología, dice, está basada fundamentalmente en la carta a los romanos, y dice varias cosas sumamente importantes que pasamos a enumerar. A. En la antigüedad tardía surge la autoconciencia del hombre. B. El estado preconsciente de la existencia humana corresponde al mundo mítico. C. Hasta la época de los primeros filósofos griegos, el único horizonte a tomar en cuenta, o sea, que era de interés de ellos, era la naturaleza. D. Con los sofistas comienza la reflectio, es decir, la reflexión, el apartarse de la naturaleza y pensar en ella. Tratemos de explicar. Se trata de la reflexión cuando el sujeto piensa de sí casi como objeto o como realidad que se refleja como en un espejo y cuya acción recae sobre sí mismo, como los verbos reflexivos. Yo me afeito, estoy actuando y la acción recae sobre mí mismo. Esa mirada sobre el hombre, esa mirada sobre sí mismo, se da con el Sócrates platónico. Creo que lo dice porque se refiere a Sócrates, que no dejó escrito alguno, al igual que Jesús, tal como lo refleja o lo categoriza Platón en sus diálogos. Y después Taubes cita a Séneca y a Marco Aurelio, el primero, filósofo de Córdoba, España, contemporáneo de Jesús. Ambos predican la autarquía espiritual del individuo, o sea, el autogobierno de cada uno. Importancia de la teocracia judía y la escuela judeo-alejandrina. En la teocracia judía se realiza el ideal del mejor estado de Platón y de todos los utopistas griegos. La propaganda judeo-alejandrina labra el imperio romano como un campo de cultivo y lo deja listo para la siembra cristiano-oriental. Esto es genial, a mi modo de ver. Muestra cómo los movimientos de ideas, de geografías tan distintas o disímiles, confluyen luego en el cristianismo. O sea, el camino sería Platón, que propone un estado ideal en la República, Politeías, su obra, República. Escuela judeo-alejandrina que labra el imperio romano. Finalmente viene en ese terreno abonado la siembra del cristianismo oriental. Está mal escrito ahí la siempre, es la siembra. Síntesis de las figuras clave de esta secuencia que enuncia Taubes. Tenemos a Platón, tenemos a Filón, filósofo judío nacido el año 25 a.C., que es estudiado ampliamente por el catolicismo y que fue el antecesor de la escuela alejandrina cristiana. Clemente de Alejandría, un gran maestro, y Orígenes de Alejandría, digamos el más prolífico de los autores, que siempre decimos habría escrito 5.000 obras y se conservan 800. Resultado es el Imperio Romano. Ahí vemos en el primer siglo cómo el Imperio Romano se extendía. El Imperio Romano de Augusto, toda la parte verde que vemos en el mapa. Historia del cristianismo primitivo. En esta última sección del libro segundo, Taubes se refiere a la parusía de Cristo. Afirma
La comunidad primitiva espera la irrupción del reino, y cuanto más tiempo transcurre sin que este suceso acontezca, más desesperada vuelve su situación. Pablo supera el callejón sin salida de la comunidad primitiva en la medida en que enseña que, a pesar de la demora de la parusía, el nuevo eón ya se ha desencadenado. Parusía, siempre aclaramos, es un término griego que significa presencia. Se usaba para la venida de un rey a una ciudad. Eón o aión significa siglo, edad, mundo. Ya hemos entrado en el nuevo siglo, a la nueva edad. Ella ha irrumpido en el presente. Luego, en otra sección final casi de este segundo libro, Taubes trabaja la apocalíptica de Pablo. Para Taubes, Pablo indica el punto de inflexión de la apocalíptica cristiana y de la gnosis cristiana. Escatología y mística se cruzan en Pablo. Si alguien tiene dudas del uso de la terminología gnóstica en Pablo, solo debería leer, yo invito a hacerlo, 1 Corintios 2, donde Pablo utiliza toda una serie de términos gnósticos como la gnosis, el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento que el cristiano adquiere. Y es una sabiduría para perfectos, no para iniciados. Citando a Eberhard Wichter, dice Taubes que ese investigador ha defendido brillantemente la tesis de que el Apocalipsis de Juan es una reelaboración de la apocalíptica judía. Y algo muy significativo. Taubes afirma que en coincidencia con la visión del Apocalipsis, una tradición judía conservada en el Talmud de Jerusalén transmite que el Mesías nació en Belén el día en que el templo fue destruido, pero que algún tiempo después fue separado de su madre a través de un viento tormentoso. Volviendo al Apocalipsis de Juan, Taubes se refiere al pasaje clave del capítulo 20. El 20º capítulo del Apocalipsis, que haciendo abstracción de dos interpolaciones, pertenece al escrito base judío, es la carta magna del quiliasmo. Toda rebelión y nostalgia quiliástica se nutren de ese capítulo del Apocalipsis de Juan. Quiliasmo viene de quilía o gilía, el milenio. Muy cierto y demostrable, ya que el único pasaje de la Biblia que se refiere a 1000 años como un reinado de Cristo está en Apocalipsis 20 del 1 al 6. De ahí surge el milenarismo. Pero la historia continúa. Y Taubes admite que desde el siglo II y hasta el IV, las esperanzas escatológicas van empalideciendo cada vez más, y la teología entra en el campo de fuerzas de la gnosis. Es así en Clemente, para quien la gnosis es palabra clave de su teología y busca poner en relación la mística griego-sintética, la magia oriental y la tradición evangélica. En estos contextos siempre aclaramos que evangélica no quiere decir de los evangélicos, sino de los evangelios. Con Orígenes esa tendencia se va a afirmar, al punto de que la mística escatológica se aparta del espectáculo del final del mundo y se ha desplazado completamente hacia el interior, hacia el alma. El capítulo, libro 2, termina con las referencias a San Agustín y a Joaquín da Fiore. Del primero dice que en el capítulo 22 de la Ciudad de Dios, Agustín sienta el fundamento espiritual para el Sacro Imperio Romano de la Edad Media. La esperanza escatológica del reino pierde su última fuerza de choque y es confinada en el sistema de la Iglesia. O sea, llega a ser el reino sinónimo de la Iglesia católica. Ahí tenemos algunas figuras de San Agustín, de Joaquín da Fiore, abad nacido en Calabria en 1135, y algunos libros de él, de Joaquín, quien plantea que en el año 1200 comienza la era del Espíritu. Con ello intenta desprenderse del corpus Christianum de la Edad Media. De esa manera, Joaquín consigue tener en vista la esencia de la modernidad y la bautiza como milenio de la revolución. Estas tres eras son la era del Padre, la era del Hijo y la era del Espíritu Santo. Desde Joaquín, dice Taubes, toda escatología revolucionaria cree que en ella, más allá de la antigüedad y de la Edad Media,
que solo han sido prehistoria. Comienza algo definitivo, el tercer reino, la era del Espíritu Santo, en la cual yace la consumación. Hasta aquí, entonces, nuestra exposición de la mitad del libro de Jacob Taubes, Escatología Occidental, que fue su tesis doctoral. Como se puede observar, el pensador judío maneja con gran precisión la historia de la escatología, la irrupción de la apocalíptica en la historia, la influencia de ideas de otros países en su génesis y la escatología en Jesús de Nazaret, en Pablo y finalmente el sesgo que el pensamiento griego, especialmente alejandrino, de esa escatología, la influencia del pensamiento griego. Se observa finalmente un declive en el interés apocalíptico y una espiritualización de la esperanza cristiana. Por hoy nada más, será hasta nuestro próximo encuentro.